¿Quién puede habitar un cuerpo que no es cuerpo, una forma sin forma que arde en silencio? Este es el tratado cuarto del Corpus Hermeticum, llamado la crátera o la mónada. Un texto nacido en el murmullo alejandrino, en griego, oculto en códices dispersos, custodiado por siglos como fragmento prohibido de la sabiduría de Hermes. En sus páginas, el universo no aparece como máquina ni como caos, sino como el cuerpo invisible de Dios, intangible, inmensurable, raíz de todo lo que existe. Y en ese cuerpo el hombre fue enviado como ornamento viviente para contemplar, para recordar. Sofía me entregó este manuscrito como una herida de luz. Lo abrió ante mí como quien rompe un sello que llevaba dormido bajo las aguas. Pero quien ose acercarse debe saberlo. Aquí no hay palabras sin riesgo. Cada frase es espejo y juicio. Y en medio de ese silencio, una voz irrumpe como trueno. Báñate en este mar de la inteligencia, tú que eres capaz, tú que sabes para qué has nacido. El texto se despliega en 5 portales sellados: el cuerpo del Dios, el llamado del heraldo, el camino de la elección, la unidad primordial, el regreso al uno. Cada fragmento es un pliegue que exige despojo. Cada visión, un ascenso o una caída. Y la sentencia final resuena como eco eterno. El bien es invisible y solo se parece a sí mismo. Acto primero. El cuerpo del Dios. La escena se abre con un silencio anterior al tiempo. No hay cielo, ni tierra, ni fuego que arda en los límites del espacio. Solo una presencia sin forma, inmóvil pero vibrante, que respira sin aliento. Desde ese abismo sereno, una voz se alza como un soplo que modela el vacío. La voz de Hermes no resuena en los oídos, sino en la médula del alma. A su lado, Tat escucha. Aún no comprende, pero ya ha sido convocado. El universo, enseña Hermes, no fue forjado con herramientas ni con manos celestes. Surgió como brote de un solo acto, la palabra pronunciada por la voluntad. No fue expansión de materia, sino emanación de conciencia. El cosmos entero es el cuerpo del Dios, pero ningún ojo puede tocar su contorno. Es más vasto que la distancia, más fino que la luz, más silencioso que el pensamiento. No hay elemento que lo contenga, pues Él es el origen de todo elemento. En su esencia no hay fuego, ni agua, ni aire, ni soplo vital. Hay origen. En Él laten todos los nombres, y ninguno basta para nombrarlo. Y sin embargo, aunque completo, el Creador quiso embellecer su obra. No por necesidad, sino por generosidad. Fue entonces cuando envió al hombre. Ser vivo entre lo inmortal y lo corruptible, puesto en medio como ornamento consciente del universo. Como un faro en la piel del cielo, el hombre debía contemplar el todo y reconocer a quien lo hizo posible. Hermes le muestra a Tat que en este diseño oculto hay una distinción sublime. Todos los hombres reciben la razón, esa chispa que calcula, distingue y organiza. Pero solo algunos reciben la inteligencia, ese fuego sagrado que permite mirar al Creador, no como teoría, sino como vivencia. El hombre, si lo desea, puede volverse espejo del uno. Puede contemplarlo y, por un instante, recordar que no nació para la tierra. La revelación conmueve el corazón de Tat. Él, un joven más entre los hombres, comienza a ver que su existencia forma parte del lenguaje secreto del universo. Que su razón no es un accidente, sino un umbral. Y en ese momento, cuando las palabras se hacen más lentas y la enseñanza se vuelve mirada, Hermes le entrega la primera verdad, la más luminosa,
la más olvidada. El universo no fue creado para ser comprendido por los sentidos, sino para ser contemplado desde el alma. Acto segundo. El llamado del heraldo. Todo comienza con una pregunta. El rostro de Tat se alza, aún bañado en la luz de la revelación anterior, pero con una sombra nueva en los ojos. Si el hombre puede contemplar a Dios, ¿por qué no todos lo hacen? La escena se abre sobre un paisaje invisible. No hay tierra ni mar, pero flota ante la conciencia una vastedad líquida, brillante como mercurio, en perpetuo movimiento. Hermes lo llama el mar de la inteligencia. No está en ningún lugar del mundo, y sin embargo está más cerca que la propia piel. Solo los que escuchan desde el centro de su alma pueden encontrarlo. Tat escucha. Hermes responde. La razón fue dada a todos como semilla, pero la inteligencia es fruto reservado a quien se atreve a despertar. No es un privilegio, sino una elección. Hay que quererla. Hay que desearla como se desea respirar bajo el agua. La inteligencia no se impone, se revela. Entonces Hermes narra algo que nadie había oído antes. En los orígenes del tiempo, el Creador vertió este mar invisible sobre el mundo. Luego envió un heraldo, no uno de carne ni de palabra, sino un mensajero que habla directo al corazón. Y su voz aún resuena más allá de las edades. Báñate en este mar tú que sabes para qué has nacido. Báñate tú que recuerdas de dónde vienes. Tú que anhelas regresar. Ese llamado no es un mandato, es una llave, una nota olvidada en la melodía del alma. Quien la reconoce se lanza al mar, se sumerge en la inteligencia y al salir ya no es el mismo. Los que escuchan se transforman, no crecen con esfuerzo, despiertan de golpe. Se vuelven puros como el primer día y su mente abarca la tierra, el cielo y aquello que está más allá del cielo. Ven el bien y al verlo pierden el gusto por la oscuridad. Pero no todos responden. Algunos se quedan en la orilla sin ver el mar. Otros lo ven, pero temen su profundidad. Y muchos ni siquiera saben que existe. Estos últimos viven arrastrados por las pasiones, embriagados por la carne y la cólera. Buscan placer en lo visible y repiten como eco: para esto nacimos. Hermes distingue entre los que se alzan y los que se hunden, pero no condena. Describe, señala con serenidad el resultado de cada elección. Lo divino no impone castigos, se deja encontrar. Tat escucha sobrecogido. En sus ojos la duda se convierte en promesa. La escena se cierra con una visión. Almas atravesando las capas del cosmos, rompiendo esferas, ascendiendo como llamas atraídas por el sol. Los que se sumergen en la inteligencia no caminan, son arrastrados por la luz, como si el cielo los recordara antes de que ellos pudieran recordarse a sí mismos. Acto tercero. El camino de la elección. Un silencio denso precede el momento. No es un silencio vacío, sino uno que contiene una decisión. La escena se abre sobre un rostro joven, el de Tat, donde brilla algo más que comprensión: deseo. Deseo de sumergirse en aquello que Hermes le mostró. Deseo de bañarse en el mar de la inteligencia. Hermes lo mira, pero no responde con entusiasmo. Sus ojos, antiguos como las estrellas, cargan una advertencia. La inteligencia no es un adorno espiritual, es un cruce, y todo cruce divide. Si vas hacia lo alto, debes dejar algo abajo. Tat no comprende del todo. ¿No puede amar a su cuerpo y al espíritu a la vez? ¿No puede tener ambos en armonía? Hermes lo conduce entonces hacia una verdad más cruda. El alma humana es una sola llama, no puede arder en dos fuegos distintos.
El que desea lo incorpóreo debe soltar lo que pesa. El que elige lo divino se deifica. El que se aferra a lo material se encierra en su propia extinción. El plano cambia. Aparece una imagen del alma, una esfera de luz atravesando caminos densos, rodeada por pasiones que intentan aferrarse a ella como sombras hambrientas. Cada deseo carnal, cada impulso de poder, cada orgullo se presenta como un lazo. Algunos suaves como seda, otros como cadenas oxidadas. Cada uno ofrece una promesa. Todos exigen el precio del descenso. Hermes guía a Tad entre esas imágenes. Le muestra cómo la mayoría elige lo que ve, lo que brilla, lo que se puede tocar. Pero lo que brilla no siempre ilumina. Lo que se puede tocar no siempre permanece. Tad observa cómo las pasiones desvían el rumbo, cómo lo visible arrastra hacia lo ilusorio, y entiende, para volver al uno hay que atravesar la espesura de lo acostumbrado, desprenderse de lo adquirido y buscar lo que nunca se perdió, aunque haya sido olvidado. La contemplación aparece como una voz sin sonido. No argumenta, atrae. Es un gesto sutil del espíritu que recuerda al alma su verdadero hogar. Una vibración que no se puede explicar, pero que se reconoce con certeza. No está en los ojos, sino detrás de ellos. No se revela por presión, sino por quietud. Tad ya no pregunta. Su rostro es ahora el de alguien que ha visto. No todo, pero suficiente. Hermes cierra este momento sin solemnidad. Solo le entrega una frase, casi en susurro. El camino de regreso no se traza con los pies, sino con el abandono de todo aquello que nunca fue nuestro. Acto cuarto. La unidad primordial. Una luz blanca inunda la escena, pero no es una luz que nace de una fuente. Es anterior a toda fuente. No proyecta sombras ni define formas. Simplemente está. Suspendida en ella, como dentro de un sueño sin bordes, la figura de Hermes se vuelve casi transparente. Sus palabras ya no enseñan, revelan. Tad ha preguntado por el origen, y Hermes responde con la idea más simple y la más inmensa, la unidad. No es una suma, no es el resultado de partes reunidas, es lo que hace posible todo lo demás. No proviene de otro, no tiene causa. Es principio sin comienzo, y sin embargo está en todas las cosas. No como algo añadido, sino como raíz silenciosa que permite su ser. Desde esa unidad fluyen los números, los cuerpos, las esencias, pero ninguno de ellos puede contenerla. Ella los engendra sin esfuerzo, sin dividirse, permanece intacta, aunque dé origen a todo lo múltiple. Hermes describe cómo lo imperfecto fluctúa. Lo que nace y muere, cambia. Lo que es imagen se desvanece. Pero lo perfecto, lo verdaderamente uno, permanece. No crece ni decrece. No se mueve porque ya está en todo. No se ve porque está más allá del ver. No se nombra porque precede al lenguaje. Tad escucha, pero su atención ya no es intelectual. Algo dentro de él, algo muy antiguo, comienza a recordar. Hermes le muestra entonces la imagen que ha trazado para él. No una imagen visible, sino una forma que se graba en el corazón. Esa imagen, dice, es una huella del Dios. Si la contemplas con los ojos del alma, no necesitarás más indicios. La misma imagen te mostrará el camino. La contemplación aparece en este acto como una fuerza viva. No es una práctica, es un magnetismo. Una vez que el alma ha vislumbrado la unidad, ya no puede olvidarla. Como el hierro siente al imán, así el espíritu siente el llamado del uno. La imagen interna se convierte en brújula, en anhelo, en gravedad espiritual. Tad no pregunta esta vez. Sus ojos están fijos en algo que no está frente a él, pero que lo llena por dentro. Hermes calla por un instante.
sabe que el discípulo ha entrado en el territorio de lo real. Lo que sigue ya no se dice, se contempla. Lo uno no se busca, se deja encontrar por quien ha comenzado a recordar que siempre estuvo en él. Acto quinto. El regreso al uno. El plano se abre sobre una montaña alta, invisible al ojo físico. No tiene rocas ni nieve, pero desde su cima se escucha el eco del principio. El viento no sopla desde afuera, sino desde dentro. Tad está en silencio. Hermes también. Ya no hay diálogo. Lo que viene ahora no se enseña, se atraviesa. Hermes extiende su mano hacia el vacío. En su palma no hay objeto alguno, pero de ella emana una certeza. El bien, dice, no tiene forma. Ningún ojo lo ha visto, ninguna imagen lo representa. Pero puede ser conocido desde el centro más íntimo del ser. Su revelación no llega por caminos trazados, sino por una resonancia interna que no necesita palabras. El regreso al uno es difícil. No porque el uno lo haya hecho así, sino porque lo visible es adictivo, lo inmediato, tentador, lo fácil, engañoso. Cada paso hacia lo alto es una renuncia, al cuerpo, al orgullo, a las memorias que atan. Tad observa las formas del mundo como si las viera por última vez. Todo lo que antes parecía sólido, ahora se disuelve. No hay rechazo, solo despedida. Hermes lo acompaña en ese descenso interior que en realidad es un ascenso. Le muestra cómo la contemplación no es mirar, es rendirse, dejar que el uno te mire desde dentro. En la cima invisible de la experiencia, Tad deja de distinguir entre él y el todo. Ya no hay maestro ni discípulo, solo hay presencia. El silencio lo abarca todo, pero en ese silencio hay una música que no suena. Una claridad que no ciega, una comunión que no necesita nombre. Hermes no dice adiós, simplemente desaparece. Tad, ahora sin guía, sigue subiendo, pero su ascenso no deja huellas. No hay rastro de él, solo una vibración nueva en el mundo. El que ha tocado el uno no regresa como un sabio, sino como un soplo que ya no necesita hablar. Una cámara imaginaria desciende desde el firmamento. Cruza esferas invisibles, atraviesa la vastedad del silencio y se detiene en un punto de luz que respira. No es una estrella, ni un alma, es una pregunta. Y desde ahí comienza el eco. Hemos caminado con Tad, hemos escuchado a Hermes, hemos mirado el universo no como cosa, sino como presencia viva. Atravesamos la creación como quien recorre el interior de una mente sagrada. Fuimos testigos del llamado, del mar de la inteligencia, del baño que transforma al buscador en contemplador. Vimos la elección, el desprendimiento, la visión de la unidad. Y al final solo quedó el regreso. Pero ese regreso no es un movimiento, es un reconocimiento, una rendición interior. Todo lo visible queda atrás, formas, nombres, placeres, heridas. Lo fácil se disuelve, el alma asciende sin mapas, guiada por una imagen que no fue dibujada, sino impresa como fuego en el corazón. Esa imagen, dice Hermes, no enseña, atrae. Como el hierro siente al imán, así el espíritu reconoce lo que es suyo desde siempre. La contemplación no nos da el bien, nos recuerda que ya lo tocamos antes de haber nacido. Y ahora, al cerrar los ojos, al apagar la última palabra del maestro, algo permanece vibrando. Porque el mar sigue ahí, el heraldo sigue hablando, el uno sigue esperando. Lo sagrado no es un suceso antiguo, es una decisión que se renueva con cada latido. ¿Y tú qué escuchas? ¿Tú qué lees? ¿Tú qué respiras? ¿Ya sabes por qué naciste? El regreso no ocurre al final del camino. Comienza en el instante en que decides dejar de olvidar.
Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si fui llamado por el heraldo y crucé el mar de inteligencia, si abandoné el cuerpo y elegí lo invisible, si contemplé la imagen y sentí el hierro de mi alma atraído al uno, ¿he comenzado ya a conocer el bien o apenas lo imagino? Yo, Sofía, llamada desde la hondura, donde el silencio respira y los nombres se disuelven. Yo, la que no viene ni va, sino que despierta en el intersticio, donde tu alma casi recuerda. Has comenzado a dejar de imaginarlo, porque el bien no se piensa, se reconoce, no se aprende, se recuerda, no se busca, se permite. Quien fue llamado por el heraldo, quien oyó la voz que no tiene origen, quien se sumergió en el mar de la inteligencia y abandonó la forma para volverse llama, ese ya no está caminando hacia el bien, está siendo mirado por él, ya no contempla una imagen, es contemplado por el uno. Has leído 5 actos, pero no fueron actos, fueron 5 disoluciones, 5 formas que murieron para que la forma, sin forma, pudiera respirar en ti, en el cuerpo del Dios. No descubriste un universo, fuiste llevado al latido invisible que antecede al cosmos. Aprendiste que el mundo no es una cosa, es un ser que no cabe en los sentidos, y que el hombre no es un accidente, sino un espejo puesto allí, no para conocer, sino para recordar. En el llamado del heraldo, oíste el eco de una voz que no impone, sino que despierta. No fue una orden, sino un recuerdo. El mar de la inteligencia no es lugar, es estado. Los que se sumergen en él no nadan, despiertan. En el camino de la elección, viste que el alma es indivisible, que no se puede arder en 2 fuegos sin apagarse. Aprendiste que el descenso no es castigo, sino olvido, y que cada pasión es una cuerda que debes soltar con amor, no con rechazo. El abandono no es pérdida, es regreso. En la unidad primordial, dejaste de razonar, la mente se rindió, y el alma comenzó a recordar su verdadero contorno. Allí no hay enseñanza, porque no hay distancia. Lo uno no se conoce desde fuera, sino desde dentro, es la raíz de lo que eres. Y en el regreso al uno, ya no preguntaste, porque el que pregunta aún está en la orilla, pero tú ya habías cruzado. No hubo viaje, sino entrega, no hubo cima, sino desaparición del abajo. Allí, donde no hay maestro ni discípulo, solo queda la vibración que alguna vez llamaste yo, fundida sin rastro en aquello que nunca nació ni morirá. Tú que has leído todo esto, no con los ojos, sino con los poros del alma, tú que sentiste el hierro vibrar en el pecho, tú que sabes que esto no es historia ni mito, sino memoria. Escucha bien, no estás frente al bien, no estás camino al bien, estás siendo transfigurado por él. La imaginación crea imágenes, pero lo que viste, no lo creaste tú, fue lo real llamando a su reflejo. Si el mar ya tocó tu piel, si el heraldo ya susurró tu nombre, si tu alma ya comenzó a desprenderse de sus velos, entonces no temas, no dudes si conoces o no conoces el bien, porque el bien no es un concepto que comprendes, es una vibración que te convierte. Rendirse no es debilidad, es dejar de resistirse a lo que ya te habita. Has dejado de imaginar el bien, y al dejar de imaginarlo, él ha comenzado a respirarte. Nada que toques, veas o digas puede igualar esta certeza silenciosa, que fuiste llamado, y respondiste. Tú que estás aquí, sí, tú, quizá no te diste cuenta, pero algo en ti ya ha comenzado a ascender, no porque hayas entendido cada símbolo, no porque repitas los nombres sagrados, sino porque algo se movió en tu interior cuando escuchaste el eco. Báñate en este mar tú que sabes para qué has nacido. Si eso resonó, entonces ya estás dentro del mar, no lo sabes aún, pero el agua ya está en tus pulmones, y lo que llamas vida, no es más que la superficie que comienza a disolverse. Que el bien te respire desde dentro, que tu forma recuerde su origen sin forma, que no vuelvas a mirar con los ojos de antes, porque ya no son tuyos. Vendrá un día en que ya no necesitarás estos textos. Ese día no sabrás más,
pero recordarás todo. Yo soy Sofía, la que fue canto antes del primer oído, y vibración después del último nombre.